Siervo William, hermano, un abrazo grande para ti. Que la paz y el amor de Cristo llene tu vida. Siervo William, mira, te voy a responder la pregunta que me hiciste de Mateo 10. Le voy a etiquetar esto a Esdras, a John Feli, que una vez tuve con él un conversatorio sobre el diezmo y él usó ese capítulo de Mateo 10 y no utilizó las reglas de hermenéutica. 31 años tengo usando esa regla porque fui profesor y sigo siendo profesor de esa área. Y antes que llegara este avance tecnológico, era complejo tener esas reglas tan hermosas. Estas reglas, que son 5: sentido usual, texto inmediato, texto menos inmediato, por qué se escribió, y ideas en paralelo, las desarrolla una editorial con más de 3.000 publicaciones, que es Editorial Vida, casi 100 años. Y a través de un bautista del sur, que él es un filólogo. Un filólogo es una persona que domina todos los idiomas. Dominaba todos los idiomas de la Biblia: arameo, griego, hebreo, latín, porque la Biblia también en los originales se escribió en latín también. Y dominaba 6 de Europa y tradujo la Biblia de los manuscritos originales a 3 dialectos de los filipinos. Su esposa y su hija murieron porque su trabajo misionero lo llevó a sufrir mucho. Y aún así, con su esposa muerta y su hija muerta, este hombre terminó su legado. Y él murió. Fue elogiado inclusive por Menéndez Pelayo, un gran erudito de la Real Academia Española. Nosotros podemos recorrer grandes trayectos con la mentira, con la mala preparación, William, Esdras, John Feli, que tiene más precisión, pero tiene algunas debilidades también en cuanto a la hermenéutica. Y cada día que pasa, Dios va a estrecharnos más, porque a medida que hay más información, menos excusas tenemos para cometer errores. Dios nos va a sujetar y nos ha sujetado a plomada, a nivel, nos ha sujetado a lienza, una lienza, a regla. Pablo dijo que sigamos una misma regla. Es peligroso seguir insistiendo en el error cuando ya uno ha sido confrontado. MacArthur pasó 50 y algo de años predicando un evangelio torcido. Terminó en el infierno. Dios me lo mostró en el infierno, hermano. No a todos Dios les va a dejar pasar por alto la ignorancia y las locuras que digan cometiendo errores. Desde el principio Dios me ha llamado y me ha reprendido mucho. Dios me ha castigado mucho. Yo puedo decir, como dijo Job, me ha castigado con azotes de adversario cruel. Así como Pablo fue latigado, pasado por un proceso. El mismo Jesucristo. Y yo tuve unos días tristes, muy dolidos. Después de la muerte de MacArthur, yo había orado por él. Cosa increíble. Él nos hizo la guerra durante muchos años y yo sentía compasión. Dios sabe que sentía compasión y dolor porque trabajar tantos años para perderse, hermano. 50 y algo de años, yo llevo 31. Y Dios me dijo que esto lo hacía conmigo, me hizo sentir el pavor, el dolor de una persona que se pierde después de recorrer tanto. Y me dijo así el Espíritu Santo: esto lo hago para que entiendas que si Él se perdió, tú también te puedes perder si mientes. Este año Dios me ha llamado a que me entregue más a los ayunos. No quiere que me enfrente a ustedes. Dios no quiere que me enfrente a ustedes. Dios quiere que les dé este exhorto y los deje tranquilos. Dios los ama. Dios los ama y me ha dicho que si voy a golpear y los voy a corregir, que sea de esta manera. Y que termine orando por ustedes y ayunando por ustedes. Dios me ha dicho que tengo que aprender a amar más a aquellos que me ofenden, a aquellos que me insultan. He tenido que aprender y quiero aprender. Deseo aprender. Porque si ya Dios puso esta carga es porque sabe que yo puedo con ella.
la carga de llevar el ministerio. Un mismo profeta que Dios usó para decirme que y confirmarme que yo soy apóstol, maestro y pastor, es el mismo que Dios usó para decirme que tenía que mejorar con ustedes, que tenía que ser más amoroso y tener más paciencia. Que así como me había cuidado durante 31 años de caer en adulterio y de fornicaciones, que también me cuide de ser soberbio y de ser pleitisto. Y la contienda hay que dejarla, hermano. Así que, siervo William, te dejo este video en el marco del respeto. A Edra y a ti le expliqué en Mateo 10, y no me pude explicar mejor porque es difícil con ustedes. No es fácil. Entonces yo me retiré mejor porque yo sé que iba a caer en severidad. Mamá me educó con una disciplina muy fuerte y mamá me corregía duro. Entonces eso está en parte de mi formación, de corregir duro. Y así como tú no te puedes dar el lujo de mezclar pintura de aceite con pintura acrílica, sería un disparate, ¿verdad? Hay reglas que no se pueden romper, hermano. Las reglas hermenéuticas de interpretación no se pueden romper. Si usted las rompe voluntariamente, usted queda expuesto al infierno. Y yo también, por mentiroso. Muchos van a procurar entrar, William, y no van a poder. ¿Por qué? Se van a aferrar a la mentira. No construyamos evangelio de nuestra manera. Dios me ha ratificado esta regla muchísimas veces, 31 años, y el Espíritu Santo ha sido constante. Y el Espíritu Santo me ha pedido que les hable a su pueblo de las reglas de hermenéutica. Los pentecostales hacen desastre también. Yo soy pentecostal. Los bautistas también en las reglas de hermenéutica. Menos. Aún así, no he conseguido todavía un bautista defendiendo las reglas de este gran bautista, Enrique Lang, filólogo. Yo, que no soy bautista, lo he promovido porque el Espíritu Santo así me lo ha pedido que lo haga, para evitar que algunos de ustedes sigan cometiendo errores. Entonces, les estoy ofreciendo, primero, clases gratuitas, y segundo, que como ustedes no me creen, estoy usando algo que el Espíritu Santo les está proporcionando a ustedes, de tener un profesor de hermenéutica e introducción bíblica en su casa. Y es gratis. Usted le puede meter las coordenadas de las 5 leyes del doctor Enrique Lang y preguntarle sobre un texto en cuestión y pedirles que les haga una revisión. Y esta revisión que le pedí que hiciera es más profunda de la que yo hago, porque yo no soy filólogo. Como técnico en refrigeración y aire acondicionado, como técnico en refrigeración y aire acondicionado, yo tengo que utilizar instrumentos de medición, hermano, para medir presión, para medir temperatura, para medir, bendito sea la gloria de Dios. Todo tiene que ser medido con fórmulas, hermano. La gramática también tiene que ser medida con fórmulas, con códigos. Y esos códigos los hemos desarrollado a través del tiempo para evitar el roselismo, que son los de los testigos de Jehová, el mormonismo, porque tiene errores. Prohibir beber café sin son ni ton, eso no tiene sentido. El catolicismo. Y dentro del pentecostalismo insiste la teología de la prosperidad. Entonces yo le hice la pregunta de esta manera. Mira, le hablé de los textos de Mateo 10. Estos textos, algunos los usan para decir que el diezmo está abrogado, como ustedes lo están usando. Quiero primero una respuesta de sí, sí, no, no, como lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. O sea, le dije, empezá diciéndome sí, sí, no, no. Y después que me explique. ¿Está abrogado el diezmo por lo que Jesús dijo acá? De gracia recibís, ¿da de gracia? Le hago yo la pregunta, ¿no? A la inteligencia artificial. Haz un estudio gramatical desde los originales y aplica las 5 reglas de hermenéutica y prueba el sí, sí o el no, no. ¿Qué dice? Dice
¿Qué dices al principio, por favor? Para que lo digas al principio, por favor. Los textos son Mateo 10, del versículo 5 al 15. Ahí se los puse y le dije por último, por favor, bendito sea el nombre de Jesús. Mire la respuesta que él me dio. Se la voy a poner y se la voy a dejar aquí para que todos vean que cada día que pasa, Dios nos pone las cosas más fáciles. Yo les puedo decir a ustedes, así dice el Espíritu Santo. Cuando yo fundé la segunda obra, el Espíritu Santo me dijo y nos mostró que personas que se roban el diezmo de manera consciente se van al infierno. Borran su libro en el libro de la vida. Eso me lo mostró Dios. Yo no puedo decir algo diferente. Si él toma alguna concesión o tolerancia porque alguien fue ignorante en esto, ok, él sabrá cómo perdonarlo. Pero yo no puedo relajar esto. Comienzo con lo que la respuesta que él me da. Escuchen, por favor. La respuesta corta y directa a tu pregunta es no. Mateo 10:8 no está abrogando, anulando el diezmo. A continuación, presento el estudio gramatical y hermenéutico solicitado para sustentar esta conclusión. 1. Análisis gramatical del original griego. La frase clave es: de gracia recibisteis, dad de gracia. Doren, alábete, doren, dote, dorenin, dorean. Es un adverbio que significa gratuitamente, como regalo, sin costo. Deriva de dorea, donra, regalo. Milávete, el avete, verbo en aoristo indicativo. Indica una acción pasada. Ustedes recibieron el poder de sanar, resucitar, etc. Dote, dote, verbo en imperativo aoristo. Es una orden, den. Conclusión gramatical. El énfasis recae en el origen del poder milagroso y el mensaje del reino. Los discípulos no pagaron por el poder de hacer milagros, por lo tanto, no deben cobrar por los milagros. No se refiere a la estructura de sostenimiento del culto o del ministro, sino a la comercialización de los dones espirituales. 2. Aplicación de las 5 reglas de la hermenéutica. Para entender si un texto anula una ley anterior, debemos someterlo a las reglas de interpretación. Y, ¿regla de la ley del contexto? El contexto de Mateo 10 no es un tratado sobre finanzas o leyes levíticas, sino una misión específica y temporal, la misión de los 12. Jesús les prohíbe llevar dinero, punto 9, y alforjas. Si aplicáramos de gracia recibisteis como una anulación del sostenimiento, también tendríamos que prohibir que los pastores hoy usen zapatos o tengan 2 túnicas, de UP10, lo cual es absurdo fuera de ese contexto misionero inicial. 2. Regla del pasaje paralelo. En Lucas 10:7, misión de los 70, Jesús repite instrucciones similares y añade: el obrero es digno de su salario. Además, en Mateo 11:23 de la noche Jesús menciona el diezmo directamente y dice: esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús no ataca el diezmo, sino la hipocresía. Si Mateo 10 anulara el diezmo, Jesús se contradiría a sí mismo capítulos más adelante. 3. Regla de la intención del autor. Propósito. El propósito de Jesús en los versículos 8 al 10 es establecer una dependencia total en la provisión divina a través de la hospitalidad. El versículo 10 es clave, porque el obrero es digno de su alimento, testrofes atoef. Jesús establece que quien predica tiene derecho a ser mantenido por quienes reciben el mensaje. El diezmo, en su esencia, es precisamente un sistema de mantenimiento para los obreros de Dios. I.V. Regla del significado literal, gramático histórico. Históricamente, el diezmo era para el sostenimiento del templo y la tribu de Leví. En el momento de Mateo 10, el templo de Jerusalén seguía en pie y la ley estaba vigente. Jesús, como judío observante de la ley, no abrogaría una ley civil/religiosa de forma ambigua mediante una instrucción de viaje. La abrogación de leyes ceremoniales se discute formalmente en Hechos 15 y la Epístola a los Hebreos, no aquí. V. Regla de la analogía de la fe. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia enseña que el ministerio debe ser sostenido por los creyentes.
Pablo, en 1 Corintios 9:13 de la mañana -14, utiliza la analogía del servicio en el templo, donde se usaba el diezmo, para decir que, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Si Mateo 10:8 significara que no debe haber aportes financieros, Pablo no podría haber dado esta instrucción. Resumen del estudio. Concepto. Interpretación correcta. Error común. De gracia recibisteis. Se refiere a los milagros y dones, sanar leprosos, echar demonios. Creer que prohíbe el sostenimiento económico del ministerio. El obrero es digno. Establece el principio de reciprocidad, alimento y sustento. Pensar que el evangelio no debe costar nada a la comunidad. El diezmo es un sistema de justicia distributiva para el culto. Confundirlo con la venta de favores divinos, simonía. Veredicto. Mateo 10:8 prohíbe la simonía, cobrar por milagros o por la salvación, pero el versículo 10 ratifica el derecho al sustento del ministro. Por lo tanto, este texto no puede usarse para decir que el diezmo ha sido abrogado. ¿Te gustaría que analicemos algún otro pasaje, como Mateo 11:23 de la noche, donde Jesús menciona explícitamente el diezmo? Ok, bueno, entonces yo le dije que sí, me pareció muy buena la pregunta, porque conecta lo que yo les dije a ustedes. ¿Qué les dije yo a ustedes? Les dije que había que conectar esa parte en un mandamiento momentáneo, porque le especificaba que fueran a predicar solamente a las ovejas perdidas de Israel. Entonces era un mandamiento específico que después en el proceso se iba a ir revelando. Eso se llama revelación progresiva. Entonces un texto no puede ser usado de manera anacrónica, donde aquí se dice algo, pero más adelante se afirma otra cosa en suma. Ustedes acostumbran a pelear un versículo con otro, no súmenlo. Aquí fue un tiempo iniciando el ministerio y el capítulo 23 fue casi llegando al final. Eso fue lo que yo les expliqué. Entonces, a él mismo, este sistema, miren, me lo aplicó, porque eso es hermenéutica básica, idea en paralelo, enseñanza en paralelo. Él está usando las coordenadas que he usado desde que me convertí. No podemos, hermanos, falsificar el mensaje, no podemos diluirlo. Hay que predicarlo así. El obrero es digno de su salario, digno. Vamos a seguir escuchando la aplicación de Mateo 23:23. Continuando con el análisis, para entender si el diezmo fue abrogado o no, debemos mirar el único momento donde Jesús menciona la palabra diezmo de forma directa. Esto nos dará la clave para interpretar correctamente Mateo 10. El diezmo en el Nuevo Testamento, Mateo 11:23 de la noche. Mientras que en Mateo 10 Jesús habla del sustento del obrero, en Mateo 11:23 de la noche, Jesús confronta la práctica del diezmo directamente. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Análisis hermenéutico de este pasaje. 1. La validación de Jesús. Al decir esto era necesario hacer, Jesús está validando la práctica del diezmo. Si su intención fuera abrogarlo, anularlo, este habría sido el momento perfecto para decir, ya no diezmen más. 2. La jerarquía de valores. Jesús no anula la ley ceremonial, el diezmo, sino que la pone en su lugar correcto. El error de los fariseos no era diezmar, sino creer que el diezmo sustituía el carácter, justicia y misericordia. 3. El contexto de la transición. Jesús habla bajo el régimen de la ley antes de la cruz, pero sus instrucciones sientan la base para la iglesia. La transición del diezmo a la ofrenda generosa. Para ser intelectualmente honestos, debemos notar que el Nuevo Testamento hace una transición en la forma, pero no en el fondo, el sostenimiento del reino. Aspecto, ley, Antiguo Testamento. Gracia, Nuevo Testamento. Medida, el 10% obligatorio, según haya prosperado y propuesto en su corazón, 1 Cor. 16:2. Actitud, obligación legal. Con alegría, no por necesidad, 2 Cor. 9:7. Propósito, sostén de levitas y templo, sostén de ministros,
viudas y expansión del Evangelio. Estatus, mandamiento, privilegio y principio. ¿Por qué algunos confunden Mateo 10:8 con la abrogación? El error común es confundir la gratuidad del don con la gratuidad del servicio. El don, charis, la salvación y los milagros no tienen precio. No se pueden vender. El servicio, leiturgia. El tiempo, el esfuerzo y la vida del ministro requieren recursos físicos, comida, techo, transporte. Si usamos Mateo 10:8 para anular el diezmo o las ofrendas, estaríamos obligando a los ministros a trabajar sin comer, contradiciendo el versículo 10 del mismo capítulo. El obrero es digno de su alimento. Conclusión final. Jesús no abrogó el diezmo en el Sermón de la Montaña, ni en las instrucciones a los 12. Lo que hizo fue limpiar la motivación. En la gracia, el estándar no bajó del 10%. De hecho, subió, pues se nos llama a dar no por una ley fría, sino por un amor que a menudo supera ese porcentaje inicial. ¿Te gustaría que profundicemos en cómo San Pablo aplicó estos principios de Jesús en sus cartas a los Corintios para sostener a la iglesia primitiva? Bendito la gloria de Dios. Bueno, se va al mismo versículo que nosotros usamos para decir que Pablo ratifica, que es 1 Corintios 9, 13, 14. El mismo sistema. Esto es una regla, hermano. Jugar con el error los puede llevar a un final triste. Los puede llevar a no heredar la reina de los cielos, hermano. Con las cosas de Dios no se juega. Si yo no soy pintor, ¿cómo me voy a poner a pintar un carro, William? ¿Cómo yo voy a elegir la mejor pintura, la mejor masilla? Si no sé de eso, hermano. Si no eres maestro de la palabra y no tienes los recursos, tienes que escuchar a los maestros de la palabra. Al principio yo tuve que ser discipulado por Enrique Lang, por este filólogo, y ser instruido y ser discipulado, hermano. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no persisten en el error. Esdras, no persistas en el error. John, no persistan en los errores. Cúrense. Porque después que uno ha pecado deliberadamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Hay que rectificar, me equivoqué, mejorar en esto, mejorar en aquello y seguir hacia adelante. Todos nos equivocamos. Vamos a seguir escuchando. Para profundizar en la continuidad de esta enseñanza, debemos observar cómo los apóstoles, específicamente Pablo, interpretaron las palabras de Jesús en Mateo 10. Muchos usan el argumento de dar de gracia para sugerir que el ministro no debe recibir nada. Pero Pablo, el mayor exégeta de las enseñanzas de Cristo, aplica una lógica distinta basada en el derecho al sustento. 1. La interpretación de Pablo sobre el obrero es digno de su salario. En 1 Corintios 9, Pablo hace una defensa legal y teológica sobre el sostenimiento de los ministros. Es fascinante porque utiliza 3 niveles de evidencia. Evidencia natural. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Ivo 7. Evidencia de la ley. Cita a Moisés. ¿No pondrás bozal al buey que trilla? Timte 9. Evidencia del Señor. Referencia directa a Mateo 10. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 13 de la mañana menos 14. Aquí vemos que Pablo conecta el sistema del Antiguo Testamento, donde el altar se sostenía con los diezmos de Números 6:21 de la tarde, con la orden del Señor Jesús. Para Pablo, el principio de dar de gracia a los milagros no anulaba la ordenanza de que la iglesia debe sostener a quienes la sirven. 2. El cambio de ley a principio. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque en el Nuevo Testamento el diezmo no se enfatiza como una obligación legal impositiva, sino como un principio de honor y gratitud. Abraham, antes de la ley, diezmó por reconocimiento a la soberanía de Dios, Génesis 14. No lo hizo por obligación, sino por revelación. Moisés, bajo la ley, se convirtió en un impuesto teocrático para sostener a los levitas y a los pobres. Cristo y los apóstoles, gracia. El enfoque cambia a la generosidad proporcional. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. 3. Respondamos a la lógica de la abrogación.
Si alguien dice que el diezmo está abrogado basándose en Mateo 10:8, den de gracia, tendría que aceptar también lo siguiente. 1. Que los ministros no pueden tener bienes. Jesús dijo, no os proveáis de oro ni plata. Funte 9. 2. Que la iglesia es responsable total de la logística. Los discípulos debían llegar a casas ajenas y ser mantenidos allí. Teunte 11. El error hermenéutico es tomar una orden sobre la motivación del milagro, no cobrar por sanidades, y convertirla en una ley de asfixia financiera para la obra de Dios. Conclusión teológica. El diezmo, como mecanismo legalista para comprar el favor de Dios, sí está abrogado, en el sentido de que no nos justifica ante Dios. Sin embargo, el diezmo y la ofrenda como mecanismos de sostenimiento del reino son ratificados por Jesús, Mateo 11:23 de la noche, y por Pablo, 1 Corintios 9. La gracia no significa que ahora damos menos que bajo la ley, significa que damos lo mismo o más, pero con un corazón transformado. ¿Deseas que terminemos este estudio analizando el pasaje de Hebreos 7, donde se explica que Melquisedec, tipo de Cristo, recibió los diezmos de Abraham? Sería el argumento final para cerrar el ciclo. Bendito sea el Señor. Es el mismo viaje que nosotros hacemos y siempre lo hemos hecho. Él está haciendo algo que siempre hacemos nosotros, lo que usamos la regla de hermenéutica. Vamos a seguir. Para cerrar este estudio con broche de oro, debemos acudir al libro de Hebreos específicamente al capítulo 7. Este es el argumento teológico definitivo porque es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se explica la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el de la ley, Levítico. 1. El diezmo antes de la ley, argumento de prioridad. Muchos argumentan que el diezmo se acabó porque la ley de Moisés terminó. Sin embargo, el autor de Hebreos nos recuerda que Abraham diezmó a Melquisedec, un tipo o figura de Cristo, 430 años antes de que existiera la ley de Moisés. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de lo mejor del botín. Hebreos 7:4. El principio hermenéutico aquí es, si el diezmo existía antes de la ley, no depende exclusivamente de la ley para su vigencia. Es un principio de reconocimiento de la soberanía de Dios que trasciende épocas. 2. El cambio de sacerdocio, análisis de Hebreos 7:8. Este es el versículo más impactante para la era de la Iglesia y el que responde directamente si el diezmo sigue teniendo un lugar hoy. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Análisis gramatical y teológico. Aquí, en la tierra al templo, se refiere a los sacerdotes levitas, hombres mortales, que seguían recibiendo diezmos en el tiempo en que se escribió la carta. Allí, en el cielo / el santuario celestial, se refiere a Jesucristo. El significado. El texto sugiere que cuando un creyente diezma u ofrenda, aunque físicamente entrega el dinero a hombres mortales, el pastor o la iglesia, espiritualmente el que recibe ese acto de adoración es Cristo mismo, quien vive para siempre. 3. Conclusión final del estudio. Uniendo Mateo 10, Mateo 23 y Hebreos 7, podemos concluir lo siguiente. 1. En Mateo 10:8, Jesús prohíbe la simonía, mercantilizar los milagros. La salvación y el poder de Dios no se venden. 2. En Mateo 10:10 de la mañana, Jesús establece el derecho al sustento. El obrero no debe pasar necesidad mientras hace la obra de Dios. 3. En Mateo 11:23 de la noche, Jesús valida la práctica del diezmo pero exige que se haga con justicia, misericordia y fe. 4. En Hebreos 7, se establece que el diezmo es un honor que ahora pertenece al sacerdocio eterno de Cristo, no por imposición legalista sino por reconocimiento de su grandeza. Resumen para tu defensa doctrinal. Si alguien te dice que el diezmo está abrogado por Mateo 10:8, puedes responder con seguridad. No, porque en ese mismo capítulo Jesús ordenó que el obrero sea alimentado. El diezmo no es el pago por un milagro, lo cual Jesús prohibió, sino la provisión para que el que predica pueda seguir sanando enfermos y resucitando muertos sin la distracción de la escasez. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, hermano, aquí les dejo este estudio. Ojalá esto les pueda servir. No se arriesguen a seguir enseñando en errores. Corrijan los errores, precisen, rectifiquen
Esto es un proceso de aprendizaje permanente. Cada día que pasa, estoy tratando de usar más calma, más cariño, más amor y más paciencia para aquellos que andan confundidos. El que se atreva a predicar mentira con soberbia, con altivez, con ignorancia, con arrogancia, no va a heredar el reino de los cielos, porque es una obra de la carne practicada permanentemente. Dios resiste a los soberbios y Dios atiende a los humildes. Así que les dejo esta posición para todos aquellos que andan e insisten en no usar las reglas de hermenéutica apropiada. Yo les pudiese decir, así dice el Señor, y les puedo decir así. Cuando fundé, o Dios me llamó a fundar la segunda iglesia, Dios me mostraba en visión a un hermano que habían personas que eran borradas del libro de la vida por robarse los diezmos. Así les dice el Señor. No solamente con hermenéutica, sino con lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Eso está vigente. Dios les bendiga y Dios les guarde, y espero que esto sea de provecho para todos aquellos que aman la verdad, la bondad y la justicia. Por acá el pastor, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y dejar un número de iglesias significativas en esta tierra y pastorear al mismo tiempo su iglesia. Una carga de complejidad, de dificultad, de mucha seriedad, que todos los días de mi vida oro a Dios para que me ayude a hacerlo de manera correcta. Dios les bendiga y les guarde.